Representa El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días a toda la gran audiencia de Radio Caracas Radio, de Radar de los Barrios. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a otra emisión de Radar Salud, un espacio para informar, denunciar, ofrecer propuestas y soluciones para la educación y prevención en salud, sector muy afectado por la grave crisis que atraviesa nuestro país. ¿Quién les habla? María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Estimados oyentes, queremos recordarles una vez más que pueden enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @RCR750. En nuestras plataformas por internet también puede usted oír y ver a Radio Caracas en YouTube por Radio Caracas, por RCR750 en vivo, por Periscope siguiendo la cuenta también de @RCR750, por TuneIn Radio y por Facebook Live. Estimados amigos, estamos atravesando una situación difícil con respecto a la pandemia causada por ese enemigo invisible, silencioso y poderoso, como es el COVID-19, y hay que decirlo así. Y decimos situación difícil, ya que estamos en plena fase exponencial de la pandemia, en la cual el número de casos que se reportan diariamente de manera oficial ha aumentado de manera significativa. Ya pasamos los 40.000 casos a escala nacional, son 42.000 casos, ayer se reportaron más de 800 casos. Pero algo muy triste que causa una gran impotencia es la repercusión que ha ocasionado esta pandemia a nivel del personal de salud. Prácticamente durante este mes de agosto se han reportado un promedio de 2 muertes por día del personal de salud, como lo reseñaba recientemente una noticia en el portal digital de Efecto Cocuyo. Las cifras extraoficiales de Médicos Unidos de Venezuela, con fecha 26, daba un número de 100 fallecidos del personal de salud, en su mayoría médicos, con un total de fallecidos de 73 médicos, 20 que pertenecían al personal de enfermería, el resto personal técnico. De verdad que personalmente y en Radar Salud y todos sentimos o siento un gran pesar como el resto del personal de salud también. Han muerto colegas, amigos que conocía. Desde Radar Salud manifestamos nuestras condolencias a todos sus familiares. Estaban cumpliendo con su responsabilidad en la atención de pacientes, tanto en público como en privado. Este tema lo vamos a tratar en un próximo programa, porque de verdad pues hay que resaltar esta tragedia y este drama que se está viviendo con la repercusión en el personal de salud por la pandemia. Bueno, pero ahora es importante también destacar la situación actual de los pacientes crónicos, que tienen la urgencia y necesidad de controlar su enfermedad de base para sobrevivir. Y sobre todo ahorita en medio de esta pandemia, la cual ha elevado al triple la emergencia humanitaria compleja, que ya existía antes de la aparición del COVID. Lo hemos reiterado en programas anteriores. Una crisis sanitaria muy compleja que se sumó a otra que ya existía, tan sencillo como en un sistema de salud tan vulnerable como el que hay en Venezuela. Las enfermedades crónicas no entienden de pandemia, no saben lo que es tiempo de pandemia, a las cuales hay que atender también, aparte, por supuesto, de la prioridad del coronavirus, pero también hay que atender a estos pacientes que tienen una enfermedad crónica.
Para conversar sobre este tema en el programa de hoy tenemos a Alexander Hernández, que ya está en la línea telefónica, ya se los voy a presentar, pues, que es el director de Fundaparca, la Fundación de Parkinson Caracas. En la segunda parte del programa vamos a conversar con Alfredo Cáceres, quien es coordinador de Amigos Trasplantados de Venezuela, aliada de Codevida. Alexander, ¿estás en la línea? María Llanes, ¿cómo está, doctora? Mi querido amigo Alexander, amigo desde hace tiempo ya, ¿verdad? Gracias. Antes que todo, nos vamos a solidarizar con los familiares de los médicos que han fallecido a causa del COVID-19, Sí. de la que son verdaderos héroes de Venezuela. Sí, una situación muy triste, Alexander, la que está atravesando el personal de salud. Y bueno, hasta el 26 de agosto eran 100 los contabilizados de manera extraoficial. Sin embargo, ayer también se tuvo la información de 2 médicos que fallecieron también, pues ayer 27, y con síntomas de COVID. Y bueno, es una gran tragedia, de verdad, lo que se está viviendo en el sector salud. Pero Alex, vamos a hablar, Alexander, sobre la situación actual de los pacientes con enfermedad crónica en esta pandemia inesperada que se presentó el mes de marzo, pues, y se decretó desde el mes de marzo. Ya en Venezuela llevamos pues más de 6, 7, vamos a ¿cuánto? A 6 meses de cuarentena, y en realidad la situación de los pacientes crónicos ha sido bastante digamos, dramática en algunos, inclusive, porque son enfermedades que no se pueden dejar de atender, son enfermedades que no se pueden dejar de prestar atención, inclusive con el acceso a sus medicamentos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Alexander, y sobre todo, por supuesto, en los pacientes con Parkinson en los actuales momentos? Sí, bueno, si vivir en Venezuela con una condición crónica de salud se traduce en un sufrimiento y de mejora de la calidad de vida de los pacientes de Parkinson y todas las patologías, porque todos sufrimos por igual. Y esto es la consecuencia de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país. Ahora bien, si en el contexto prepandemia, pues las personas con condiciones crónicas de salud en Venezuela era muy difícil, la situación empeora actualmente. Aún más los pronósticos, la medida de la cuarentena implementada en el país desde el pasado 16 de marzo, como tú decías, de hace 5 o 6 meses ya, han alejado a los venezolanos de su fuente de ingresos que les permitían para subsistir. Eso quiere decir que los pacientes y familiares no tienen para sustentar el alto costo de los medicamentos que se consiguen en la farmacia, que solamente se consigue la levodopa carbidopa para los pacientes de Parkinson, que está sobre los 3.800.000, una caja que le dura apenas una semana al paciente, porque sabemos que los pacientes de Parkinson toman 4 cajas diarias. Estamos hablando de 12 millones y un poquito más solamente en un solo medicamento. Aparte, los medicamentos de Parkinson, tomamos antidepresivos, ansiolíticos, el Pramipexol. Muchos vienen con Pramipexol porque tienen mucha rigidez o temblor, y esto se agrava porque desde febrero de este año no se consigue en ninguna farmacia del país, ni siquiera en venta, el Pramipexol. Farmapatria, que es el encargado del subsidio de los medicamentos de levodopa carbidopa, prácticamente está negando los medicamentos a los pacientes. Nosotros ya llevamos 2 o 3 meses consecutivos denunciando todos estos actos corruptivos de Farmapatria, que se están viendo desde los niveles del ministro hasta los coordinadores de las farmacias, ya que están entregando medicamentos vencidos desde el año 2019, desde julio, ya un año. Sabemos muy bien, María, que el encargado de compra del gobierno no va a comprar medicamentos vencidos. Esto quiere decir que los medicamentos los tienen ya desde hace tiempo, ya en el país, los comercializan, y luego, cuando ya están por vencerse o vencidos, son los que entregan a los pacientes de Parkinson. En la Fundación Parkinson Caracas tenemos alrededor de 190 personas que ingresan, que son colaboradores
desde febrero no reciben ni una llamada de Farmapatria para la entrega de medicamentos. Sin embargo, siempre juegan al juego de mentirnos de que se está entregando medicamentos a personas que mandan a Farmapatria dándole las gracias al presidente Maduro, al ministro popular para la salud, que por cierto, que de esa familia de Shakira es ciego, sordo y mudo porque ni se ve ni se siente. No ha emitido ninguna opinión al respecto, ni siquiera con lo de la situación del personal de salud y los hospitales, que sabemos que están todavía en condiciones muy precarias. Tampoco ha emitido ninguna opinión al respecto. Eso es muy triste porque lamentablemente tenemos una figura de un ministro de Popular para la Salud que es un doctor, un médico, y debería informarnos, debería orientarnos, debería saber cómo es la situación de los pacientes crónicos en Venezuela, y realmente nunca lo he oído en ninguna rueda de prensa. El gremio médico esperamos porque quizás el que dirige el órgano rector en salud, que es el Ministerio de Salud, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, es el que tiene quizás más autoridad en estos momentos para hablar de cómo se está manejando la pandemia, de cómo se está manejando el manejo de los contactos con las personas contagiadas, el rastreo de los contactos, la vigilancia epidemiológica, el cerco epidemiológico. Por supuesto, él no ha emitido ninguna opinión al respecto. Y es el que dirige el órgano rector en salud, como ya lo dije. ¿Qué opinas tú? Igualmente, mira, María, desde ya la muerte de pacientes crónicos en Venezuela ya viene de años atrás, sí, donde no se halla ninguna cifra, no se halla ninguna estadística de personas por patología que fallecen a diario por falta de medicamentos. Solamente por la pandemia se dan unos números que, bueno, vamos a creer que son posibles por la fuerte pandemia que es el COVID-19. Pero sabemos que hay muchas personas más afectadas y muchas personas más fallecidas. Y es muy triste porque los pacientes de Parkinson necesitan mucho apoyo, porque siempre he dicho, el que tiene la enfermedad, el que la padece y los familiares son los que saben lo que es la condición crónica de salud de Parkinson. Y por eso que en el año 2016-2017 fuimos con la ministra Melo y la viceministra, la mamá tenía Parkinson, y tuvimos una mesa de trabajo excelente donde se llevó a cabo el plan CIAMEC con la cadena de farmacia de Farmatodo, donde mensualmente por año y medio se entregaron los medicamentos a tiempo. Pero hubo un convenio en aquella oportunidad, ¿verdad? Sí, un convenio, sí, ¿no? Con pero basta de que se llegó a la parte pública, a los entes públicos como Farmapatria, para que empiece la corrupción, porque parece que ninguno de los que trabajan ahí, sean gerentes, coordinadores, empleados, no tienen familia que sufren de alguna patología crónica, y se sabe que se está comercializando por los medicamentos. Eso viene desde el CEPAR, porque eso no es de ahorita. La única vez que se manejó de forma impecable fue cuando se trabajó con la sede de farmacia Farmatodo. Sí, yo me recuerdo inclusive que por esa época también tuvimos un programa y tú participaste, también participó un médico neurólogo. Exacto, perfecto, sí, extraordinario médico neurólogo y precisamente y un gran luchador como tú por los enfermos de Parkinson en Venezuela. Y se comentó en aquella oportunidad esa situación. Pero lamentablemente lo que tú nos estás informando es que ya ni siquiera, pues que ahora que ese convenio dejó de existir, pues ahora hay más dificultad, por supuesto, para que los pacientes con Parkinson tengan acceso a su tratamiento específico, ¿no? Sí, y lamentablemente en Venezuela nos hemos quedado en la prehistoria prácticamente, porque en otros países hay medicamentos de punta, de primera generación. De primera generación que le brindan una calidad de vida al paciente de Parkinson bastante considerable.
Porque un paciente de Parkinson no muere de la noche a la mañana, pero por falta de medicamentos sí. Sí, Alexander, mira, tenemos que ir a una pausa comercial y ya vamos a seguir conversando en el próximo segmento. No te retires de la línea, ya regresamos con más de Radar Salud. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. De nuevo en Radar Salud estamos conversando con Alexander Hernández, presidente de Fundaparca, de la Fundación Parkinson Caracas, y estamos tratando pues esa situación de los pacientes crónicos en tiempos de pandemia, es decir, vivir con otra enfermedad en tiempos de pandemia, en este tiempo del coronavirus. Entonces, Alexander, estamos comentando sobre la dificultad que están presentando ahorita a través de Farmapatria los pacientes con Parkinson, pero también hay otras enfermedades crónicas que tú pues bien también conoces, porque ustedes pues estas ONG de la salud que son unas grandes luchadoras por digamos mantener la estabilidad, las condiciones y la calidad de vida en los pacientes que tienen una enfermedad, en las personas que tienen una enfermedad crónica, también están en una situación delicada en este tiempo de pandemia. Vamos a hablar en el próximo segmento con Alfredo Cáceres, porque vamos a hablar sobre la situación dramática que están atravesando los pacientes renales y los pacientes trasplantados en esta crisis. Pero hay otros enfermos de otras pertenecientes a otras ONG que tú conoces. Dime, ¿cuáles son los que más ahorita también están en riesgo? Sí, la persona diabética, la persona con esclerosis múltiple, los epilépticos, dígame niños que a diario convulsionan, que necesitan su anticonvulsivo y no lo consiguen. Y si lo consiguen, es alto costo. Esto es increíble que esté pasando en este país después de ya el año 2020, ya casi pisando el 2021. Pero lamentablemente también nos están afectando personas con desnutrición, porque no le alcanza el dinero y reuniendo los salarios de una familia pueden comprar la comida y los medicamentos a la vez. Tienen que elegir de dónde sacan la plata, y por eso que la diáspora que ha habido aquí en Venezuela, porque familiares que se han ido a otros países a buscar la mejora para mandarle el sustento para la medicina, y también el cierre de las fronteras con Colombia y Venezuela, que muchos se beneficiaban de ese lapso entre Venezuela y Colombia para poder traer medicamentos. Se traía mucha levodopa, carbidopa de esos países para Infexol, pero lamentablemente
hemos caído en esta dicha tan mala. Sí, y otra cosa, Alexander, por supuesto, lo que habíamos conversado o lo que habíamos comentado, que es el acceso a los medicamentos por el costo de los medicamentos. Pero la farmacia de alto costo no está dando tampoco los medicamentos, porque la presidenta del Seguro Social tampoco se manifiesta, ¿no? Eso es verdad. Y bueno, me acuerdo que lo va a decir mi amigo Alfredo Cáceres en el próximo segmento, que los trasplantados hicieron una protesta y consiguieron un medicamento que tenía un año que no se los daban, que han fallecido bastantes personas por ese medicamento. Eso quiere decir que los tienen guardados. Y lo más seguro que era para las elecciones, porque están acostumbrados a sobornarnos nosotros por votar con la condición que es el medicamento. Eso ya vienen haciendo durante varios años. Sí, es lamentable la situación que estamos viviendo, pero que también es desesperante que aquel medicamento que se consigue en las farmacias para, por ejemplo, los hipertensos, porque también hay pacientes con Parkinson que pueden tener, por ejemplo, hipertensión, ¿no? Claro, y que puedan sufrir de otros y pueden tener adicionalmente la enfermedad de Parkinson. Entonces, los costos de los medicamentos para el sistema cardiovascular están impresionantemente carísimos, elevados en cuanto al costo. Es impresionante lo que cuesta ahorita un medicamento, por ejemplo, para protección cardiovascular, que sobrepasa el 1.700.000, los 2 millones de bolívares soberanos. ¿Cómo pueden, digamos, acceder? Pudieran de repente haber quizás pudiera estarse viendo un mayor abastecimiento de medicamentos en las grandes farmacias. Oye, pero el acceso a las medicinas por el costo. ¿Qué me dices, Alexander? Estamos hablando que un Pramipexol, que es el Mirapel, el principio activo Pramipexol, se consigue en alguna farmacia privada en $140, donde en Europa sale en 49 euros. O sea, la diferencia es bastante extensa. También podemos decir que en Venezuela no se respeta prácticamente el derecho a la vida, en el sentido de que a nadie le importa cómo los venezolanos resuelven el día a día. Por eso que la parte de contagiados del COVID ha sido tan fuerte, porque el venezolano tiene que vivir día a día trabajando para llevar el sustento y los medicamentos a diario a sus familiares. Y eso ha sido una de las razones por qué el COVID-19 no puede controlarlo. Bueno, ningún país ha podido todavía controlarlo totalmente, pero en Venezuela no estamos preparados y hay que darle un buen respaldo a los médicos que han quedado en este país, porque recetan lo que puedan conseguir los pacientes. Es increíble cuando llega a la fundación informe médico, y es una lista de medicamentos porque ponen varias alternativas para qué es lo que consiguen. Entonces, sabemos que los pacientes tienen 3 tipos de medicamentos con levodopa, que es el Cinemed, que es levodopa cardiodopa, el Madopar, que tiene benseracida, más levodopa cardiodopa, y el estaleo, que tiene sacapón. Y en todos los pacientes de Parkinson no le vienen bien el mismo medicamento. Uno lo rechazan y otro lo reciben. Sí, es que es así. Cada paciente es un mundo, por decirlo así. Cada paciente tiene una tolerancia a determinado o no tolerancia a otro medicamento. Eso es así en la medicina. Entonces, es importante, por supuesto, tener todas las opciones, como se dice, para tener el tratamiento específico. Alexander, ¿qué otra cosa más puedes añadir a esto? Que ya vamos a tener que hacer una pausa. Unas conclusiones de que la única forma de que esta situación en Venezuela es que de parte del Ministerio Popular para la Salud tengan la beneficencia y tengan el beneficio para los pacientes
de reunirse con las fundaciones o con el Colegio de Neurólogos de Venezuela para que fijen una mesa de trabajo y entiendan cuáles son los medicamentos que necesitan los pacientes crónicos en el área de Parkinson, que son varios, no son uno, son alrededor de 7 medicamentos que necesitamos para subsistir. Uh-huh. Sí, bueno, ojalá pues que haya una respuesta, cosa, Alexander, que a veces me pone muy pesimista, porque ¿desde cuándo se está denunciando esta situación? Llegó la crisis sanitaria, como dije yo, tan compleja del coronavirus, sumándose a una crisis humanitaria, y lamentablemente así no lo ven las autoridades pertinentes. Es decir, esta emergencia humanitaria compleja se exacerbó, se agravó, y eso no lo ven así las autoridades, lamentándolo mucho. Entonces, las denuncias no son oídas, las respuestas no llegan, las soluciones mucho menos. Entonces, para concluir, Alexander, ya, para finalizar, tu última reflexión antes de pasar a la pausa. Claro. El llamado que vuelves a hacer. Claro, yo he llamado a todos los entes de gobierno, al Ministerio Popular para la Salud, a la gerencia de Farmapatria, que se vean un espejo bien retratado, porque la salud afecta a todos los venezolanos, no importa que sean de la oposición o del oficialismo. Y caso que ha pasado es fallecimiento de altos jerarcas de la oposición, militares de altos jerarcas también, y así como los venezolanos de a pie. La salud no ve clase política ni tiene de político. Por eso que si no trabajamos en conjunto, el día de mañana le puede tocar a cualquiera. Sí, no, y sobre todo, como yo lo comenté, y eso lo leí yo en un titular de un artículo muy interesante, de que las enfermedades crónicas no entienden de pandemia, y vivir con otra enfermedad en tiempos de pandemia es de verdad un riesgo que se está corriendo muy grande, porque el enfermo crónico, por supuesto, tiene el temor de contagiarse, lógicamente, al salir, pero también tiene que ir a recibir un tratamiento para mantener su vida, de manera que también eso hay que tenerle la garantía de tenérselo, y eso es así. Alexander, quiero darte las gracias una vez más, querido amigo, por haber participado en nuestro programa y ser siempre un curador de Radar Salud. ¿Qué me dices? Gracias, siempre a la orden contigo, María, hasta el infinito, porque de verdad que tu labor, tanto como doctora nefrólogo que eres, también eres el sentir del venezolano que padece de tantas enfermedades que no son oídas por ningún ente público. Ay, Alexander, muchísimas gracias por esas palabras y siempre contando contigo. Muchísimas gracias, Alexander. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Cuídate mucho. Gracias. Ya regresamos, queridos amigos, al próximo segmento de Radar Salud. No se retiren. Usted escucha el Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. A continuación, titulares. Human Rights Watch denunció que en Venezuela el estado policial de Maduro se consolida con la pandemia. Kate Stephanie, secretaria de Actas, Memorias e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, FAPUP, aseguró que en el sector universitario no hay condiciones para las clases presenciales ni para las clases a distancia. Es decir, para las clases presenciales se requiere un mínimo de medidas sanitarias en las universidades
que en este momento no se han producido. En las universidades no ha habido durante este tiempo de cuarentena absolutamente ningunos recursos que permitieran ponerlas en condiciones para poder recibir a los estudiantes y a los profesores y a los empleados y a los obreros presencialmente. La universidad están derruidas. Esta pandemia requiere que se instalen protocolos. No han informado ningún protocolo ningún protocolo en relación con el tema de la protección para el contagio de las personas, y eso no puede ser simplemente un acto de voluntarismo. Y en el caso de la educación a distancia también ella requiere son condiciones de trabajo diferentes que requieren herramientas de trabajo, requiere equipos de computación, requiere acceso a internet, que ese internet sea bueno, que no se te caiga a cada rato, y no se está garantizando ni siquiera para el conjunto de los profesores y menos para el conjunto de los estudiantes. El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, alertó a la comunidad internacional sobre la instalación del grupo terrorista Hezbollah en la región bajo amparo y asociación de la dictadura de Nicolás Maduro. En internacionales, tenemos que la policía rusa anunció que ha comenzado un examen preliminar del caso del líder opositor Alexei Navalny, probable víctima de un envenenamiento, según los médicos alemanes. Cesan al gobernador de Río de Janeiro por corrupción en fondos de la pandemia. Y en los deportes, en la Fórmula 1, el piloto finlandés Valtteri Bottas marcó este viernes el mejor tiempo en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica. 10:35. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Nuevamente Radar Salud. Bueno, en el segmento pasado, en la primera parte del programa, estuvimos conversando con Alexander Hernández, director de Fundaparca, Fundación de Parkinson Caracas. Ahora tenemos en la línea telefónica Alfredo Cáceres, otro extraordinario y querido amigo, es coordinador de Amigos Trasplantados de Venezuela, aliada de Codavida, que es la coalición de organizaciones por el derecho a la salud de vida. Bienvenido, Alfredo. Doctora María, un fuerte abrazo, gracias por esta oportunidad que nos brinda Amigos Trasplantados de Venezuela. Gracias a ti por participar y también ser un gran colaborador de nuestro programa. Alfredo, al principio del programa comentaba que a la emergencia humanitaria compleja que ya teníamos en Venezuela, arrastrando ya desde hace 3 años, desde hace 5 años, 6 años para acá, la situación de salud ha sido un desastre y de manera progresiva pues en Venezuela, pero se le sumó por supuesto la crisis sanitaria por el COVID, y en los pacientes renales ya se venía arrastrando una situación dramática, aquellos que están en diálisis y en aquellas personas que lograron su trasplante, ¿verdad? Pero que han tenido rechazo del órgano por la falta del medicamento específico, el inmunosupresor, el medicamento antirrechazo, y que han tenido que volver a terapia de diálisis, inclusive se han reportado fallecimientos. Y por supuesto ni se digan los pacientes que tienen que asistir, como dije, pues los pacientes renales que tienen que asistir a sus diálisis de manera regular 3 veces a la semana, a dializarse por 4 horas. Esto es una situación dramática
que se ha regularizado durante la pandemia. Hay noticias que se han difundido por las redes sociales que las vamos a comentar, por cierto, ahorita, al respecto. Entonces, quisiera pues que nos pusieras al día, porque lo que yo decía, las enfermedades crónicas no conocen de pandemia, las enfermedades crónicas no entienden de pandemias, de tiempo de pandemias, hay que atenderlas también. Entonces, ¿qué nos puede decir Alfredo al respecto de todo lo que he planteado? Evidentemente, doctora María, con la declaratoria como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud del COVID, del coronavirus, evidentemente llegó en el peor momento a Venezuela. Ya Venezuela por todos es conocido que presenta una emergencia humanitaria compleja desde hace muchos años, lo cual ha tocado todos los sectores y estratos de este país, políticamente, culturalmente, socialmente, etcétera. Y evidentemente la salud no escapa de ello y son todos los sectores de las personas con enfermedades crónicas. En el caso de las personas con lo que nosotros hemos denominado la familia renal, sencillamente la llegada del COVID terminó de trastocar totalmente las condiciones de vida de todas estas personas. Bien sea aquellas personas sometidas a terapia sustitutiva renal, llámese hemodiálisis o diálisis peritoneal, debemos destacar que son aquellas personas cuya función renal dejó de funcionar. Nuestros riñones tienen la característica, como usted lo sabe, bien lo sabe mejor que yo, que funcionan las 24 horas del día, los 365 días al año. Estas personas deben acudir a centros de salud precisamente para depurar las toxinas y buscar la opción de una nueva oportunidad de vida a través de un trasplante. Y aquí el grupo de personas trasplantadas de órganos, que no es solamente riñón, porque tenemos casos de corazón, de córnea, de tejidos, incluso para los quemados, de hígado, etcétera, evidentemente hoy por hoy ven mermadas sus posibilidades de nuevas oportunidades de vida porque la crisis humanitaria compleja los embargó y ahora el COVID de igual modo. Siempre hemos destacado que en el caso de aquellas personas sometidas a terapia sustitutiva renal deben salir a la calle. La regla hoy en día de las normas preventivas contra la pandemia es quedarse en casa como la premisa básica y evidentemente existe un grupo de personas que deben salir a la calle a buscar salud. Y como mínimo el lavado y uso continuo del agua para el lavado de las manos. Entonces, este grupo de personas, hoy por hoy, y no es de ahora, de hace muchos años, el Estado venezolano, lo que pudiéramos llamar el Estado, no garantiza la prestación eficiente de servicios públicos. Una unidad de hemodiálisis debe trabajar con agua, con electricidad, con gas urbano confiable, con insumos médicos, atención médica, enfermería. Y esto lamentablemente hoy por hoy no se cumple. El tema de la ausencia del combustible es terrible. Tenemos pacientes que llegan a sus unidades de hemodiálisis, doctora, y no tienen agua como lavarse las manos. Entonces ha traído, por supuesto, que lamentablemente el fallecimiento de muchas de estas personas y de paso mermadas sus posibilidades de obtener un trasplante de órganos, porque la Política Nacional de Trasplante está paralizada desde el 1 de junio del 2017. Sí, ya hace más de 2 años. Más de 2 años, sí, más de 2 años, sí. Sí, ya cumplimos los 3 años. Y aquí no hay respuesta de ningún tipo. Aquí la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, la ONTV, llevó durante más de 20 años una gestión exitosísima en materia de trasplante de órganos. Luego, en el 2014 lo asumió un órgano a raíz de la promulgación de la ley de trasplantes y tejidos, Fundavene, que por cierto, yo tuve la oportunidad para ese tiempo, 2013-2014, de acudir a Caracas a una reunión con estas organizaciones prooficialistas que procuraban, grandes promesas a favor de las personas de la familia renal, y evidentemente yo mi opinión muy particular, yo no le di esperanza a eso, y aquí tenemos hoy por hoy, lamentablemente, en juego la vida de muchas personas. Ahí debemos destacar que el programa, este programa en materia de lo que es insuficiencia renal crónica, hemodiálisis y diálisis peritoneal, es llevada por la Dirección de Nefrología, Diálisis y Trasplante del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Aunque desde el año pasado ahora parece que la Política Nacional de Trasplante pasó a manos del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y hoy por hoy está en la dimensión desconocida, doctora, porque uno pregunta, ¿quién lleva el programa? ¿El Seguro Social o el Ministerio de Salud? Y nadie da respuesta. Sí.
Lo cierto es que para el año pasado teníamos un total de aproximadamente casi 11.000 personas en condición de salud renal crónica que acudían a sus diversas unidades de hemodiálisis adscritas al Seguro Social, al Ministerio del Poder Popular para la Salud, incluso convenios con PDVSA, los hubo, con la Clínica del Riñón de Maracaibo, y a su vez con las 85 unidades de diálisis extrahospitalarias que funcionan en el país o que funcionaban, porque muchas a la fecha de hoy han sido cerradas. Sí. Sí. Bueno, parece que se cayó la comunicación con nuestro invitado, Alfredo Cáceres. Hay problemas ahorita en la comunicación, ya vamos a volver a contactar a Alfredo Cáceres. Sí, estimado amigo, porque las noticias en realidad con respecto a los pacientes renales son bastante, digamos, dramáticas, inclusive ahorita. Por la red social, por ejemplo, se difundió hace poco, en esta semana, que pacientes del centro de diálisis de Cagua no tienen médicos ni enfermeras, ni cómo dializarse, dicen estar desesperados por esta situación. Eso fue reseñado por la licenciada Carmen Pecorelli, periodista de Aragua, por la red social. También, inclusive, pacientes renales del Hospital Universitario de Maracaibo denuncian que este 26 de agosto, así mismo fue la noticia, no llegó el bus que los trasladaba para dializarse. Aseguran no tener garantías de traslado hacia los centros de diálisis y no ser priorizados en el suministro de gasolina. Alfredo, ¿estás nuevamente en la línea? Sí, doctora, se cortó, aquí estoy. Bueno, estamos nuevamente en comunicación, pero estaba inclusive, Alfredo, comunicándole a nuestra audiencia noticias muy alarmantes que han difundido por la red social. Por ejemplo, pacientes del centro de diálisis de Cagua que no tienen que no tienen médicos ni enfermeras. Tú que estás en el área. También están los pacientes renales del Hospital Universitario de Maracaibo, por ejemplo, que no tuvieron transporte, que los trasladaba porque no hay suministro de gasolina y que no son priorizados para el suministro de gasolina los transportes, porque parece que han establecido rutas para los pacientes de diálisis, para el transporte, o sea, para llevarlos a las unidades, pero ha habido el problema del suministro de gasolina. Inclusive también una protesta de pacientes crónicos que protestaban ayer, creo que en la gobernación de Lara, para exigir tratamientos y gasolina, es decir, Lara, Maracaibo, Aragua, tú que estás en Aragua y en todo el país. ¿Qué nos dicen, Alfredo? Sí, no, evidentemente que sencillamente el resto de lo que es el interior del país es otro país. Caracas tiene sus problemas, pero hoy por hoy, por ejemplo, en el caso de los trasplantados de órganos, Caracas tiene más de un mes entregando insumos que aquí tenemos más de un año sin recibir. En el caso, por ejemplo, la farmacia de alto costo de Los Ruices ofreció al interior del país, previo a un día de protesta que tuvimos que trasladarnos hasta la ciudad de Caracas, a exigir nuestro tratamiento porque ya tenemos personas fallecidas trasplantadas de órganos y nos garantizaron, se comprometieron a que iban a enviar los medicamentos. Doctora, tenemos más de un año sin el Tracolimus. Yo puedo hablar con propiedad de Carabobo y de Guárico, que son los estados que yo coordino, pero Lara, por supuesto, está grave, y usted lo pudo ver. El Zulia está grave, son todos los estados, entonces hay un divorcio total. Pareciera que Caracas, porque es Caracas la capital, vamos a nutrirla, vamos a mantenerla tranquila, y los demás pacientes están falleciendo. La mayor parte de los fallecidos son del interior del país. Es gravísima la situación, muy grave. Más de un año sin Tracolimus, es una cosa, y problemas con ciclosporina, problemas con everolimus, y nadie con el micofelonato también otro. Es decir, bueno, con micofelonato tuvimos en el 2018 una falla gravísima, y esto que la Organización Panamericana de la Salud en el 2018, doctora, por convenios bilaterales con la República de Venezuela, envió micofelonato y ciclosporina, y estuvo depositada en los almacenes del ministerio durante meses y no fue suministrado a los pacientes. Estamos hablando del 2018. Esto tiene antecedentes desde hace años, esta grave situación, y nadie da respuesta. Pero ahorita se ha regudizado terriblemente con Por la pandemia. supuesto que se agudizó totalmente. Uno estudia en el caso de las personas trasplantadas de órganos, que ya como acabamos de comentar, en junio del 2017, ya estamos más de 3 años en que se paralizó la Política Nacional de Trasplante y Procura de Órganos Cadavéricos como una nueva oportunidad de vida que llevaba
que lleva pues la gente de sanidad del Instituto de Salud, perdón, del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Servicios Sociales. Y eso está paralizado, doctora. Totalmente. Fíjese, nosotros tenemos cifras que en el sistema se había logrado aumentar la tasa de donación de injertos a 4.5 millones de personas hasta el año 2012. En el 2014, cuando pasa a entrar Fundabene, se disminuyó a 1.7 donantes por millón, que estamos hablando del 2014. Imagínense la fecha de hoy que no hay. Figúrate. Alfredo, mira, tenemos que ir una pausa comercial y ya regresamos con el último segmento de Radar Salud. No te retires de la línea, ya regresamos más con el Radar Salud. Les estamos presentando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al último segmento de Radar Salud. Estamos conversando con Alfredo Cáceres, director de Amigos Trasplantados de Venezuela. Alfredo, ¿qué más nos pudieras añadir y qué conclusiones o recomendaciones harías? Ya estamos en el final del programa. A ver qué nos puedes decir. No sé si se cortó la comunicación nuevamente con Alfredo. Se cortó la comunicación con Alfredo. Vamos a ver si podemos nuevamente retomarla para finalizar el programa. Es muy importante con todo lo que conversamos y con toda esta situación del paciente renal actualmente en Venezuela. Las noticias que les leí a ustedes son de verdad alarmantes, porque el paciente que tiene un tratamiento sustitutivo renal, como lo dijo Alfredo muy bien, es que tiene que asistir a un tratamiento de diálisis 3 veces por semana de 4 horas cada sesión de hemodiálisis, y tiene que ser estrictamente que se cumpla ese tratamiento durante 4 horas 3 veces a la semana, si no su vida peligra. Y como hemos visto en plena pandemia, en esta situación, pues fíjense, y más sobre todo en el interior del país, inclusive no se ha priorizado el suministro de gasolina, por ejemplo. Pacientes que tienen que trasladarse a las unidades de diálisis respectivas. Alfredo, ya nos quedan 3 minutos de programa. Estaba yo pues nuevamente resaltando la situación del paciente renal que se tiene que trasladar, pero dinos ya tus conclusiones y recomendaciones rapidito, en 2 minuticos, que ya estamos ya en la recta final. Doctora. Estamos en el peor momento de que este pedazo de tierra es república, lamentablemente. En el caso de nuestra familia renal, en el peor de los momentos. El COVID llegó, como le dije, en el peor de los momentos. Aquí no hay posibilidades, al menos en primer momento, de poder atender. Existen unidades de hemodiálisis donde ya de por sí aquellas personas que no tienen condiciones, vamos a llamarlas colaterales, se les dificulta acudir a una terapia sustitutiva renal. Los pacientes con insuficiencia renal crónica que tienen VIH
que tienen hepatitis. Se les dificulta enormemente porque no hay máquinas para ellos, muy pocas en el país. Sí. Aquí en Carabobo no había, y en Guárico tampoco. Hasta ahora que asignaron 1 o 2 máquinas y los pacientes tenían que ser trasladados a Barquisimeto o a Caracas, una cosa inhumana. Entonces, evidentemente, acabamos de recibir aquí en Carabobo una comunicación de la directora de nefrología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales totalmente divorciada de la realidad, que hasta el propio sector médico de Carabobo dice, ¿qué es esto? Entonces, migrar a todas las personas con COVID a la CHEC, donde hay niños que reciben terapia sustitutiva renal, hay pacientes entubados, etcétera. Entonces, lo que se ha logrado es tratar en lo posible que las unidades de diálisis extrahospitalaria sean recibidos los que son portadores de COVID atenuado, con las medidas de seguridad, de bioseguridad, lo que pudiéramos llamar, si existe algún tipo de equipo de bioseguridad, que lamentablemente esa es otra política, que aquí no se está dando, no hay pruebas rápidas. Las PCR están centralizadas en el Instituto de Higiene en Caracas. Eso dificulta los diagnósticos oportunos. No hay manera que esta gente del régimen desarticule eso y lo descentralice, un Estado que constitucionalmente es un Estado federal y descentralizado. Total, doctora, que es impredecible lo que pudiera pasar. Se volvió, creo que, a cortar la comunicación. Bueno, no sé si ya tenemos tiempo de volver a retomarla porque estamos ya en la recta final del programa. Bueno, Alfredo ha sido muy claro con la situación del paciente renal y de las personas trasplantadas. Y ahorita, lógicamente, en tiempo de pandemia se ha regularizado esta grave situación. Bueno, es evidente, estimados amigos, que esta grave crisis humanitaria, como lo hemos reiterado en anteriores oportunidades, se le sumó la crisis sanitaria de COVID, y esto tienen que verlo así las autoridades pertinentes, cosa que es difícil, no ven esto. Si no veían la emergencia humanitaria compleja, ahorita la van a ver menos en estos pacientes, porque las enfermedades crónicas, como les digo, no entienden de pandemia. Por cierto, no hemos oído, como ya lo comenté con Alexander Hernández, la voz del ciudadano ministro de Salud y la presidenta del Seguro Social con relación a la situación del paciente crónico en la pandemia, sobre todo con el suministro de los medicamentos de alto costo para el tratamiento específico de diversas enfermedades crónicas. Por otro lado, estimados amigos, también quiero recordarles que tenemos que estar conscientes que la única vacuna existente contra el COVID-19 actualmente es la prevención. Hasta que nos llegue la vacuna dentro de un año, quién sabe, o quizás más, pero la vacuna que tenemos ahorita y que simplemente la tenemos que aplicarnos nosotros y la tenemos que aplicar es la prevención, lavado de manos, uso de tapabocas, sumar la máscara facial y que es muy importante también, y el distanciamiento social, aún en la semana de flexibilización de la cuarentena. Y de esta manera nos despedimos de ustedes a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Ulix Arcaya y Elixa Doniz en la producción del espacio, y en el control técnico César Arteaga. Muchísimas gracias, Alfredo Cáceres, por su participación, a pesar de que, bueno, se nos cortó la comunicación, pero ya será en otra próxima oportunidad que volveremos a conversar con él. Quien habló para ustedes, María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Hasta el próximo viernes por Radar Salud, el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.